Bueno, acá estamos en esta, no la voy a llamar entrevista, la voy a llamar conversación, ¿sí? Una conversación, una charla entre amigas. Tenemos el agrado de estar junto con la periodista Leni Cáceres. Leni, ¿sos oriunda de Santa Rosa? No, soy rionegrina, pero vivo en La Pampa hace muchos años, así que sí, casi soy pampeana. Pampeana por adopción. Sí, Entonces, la periodista Leni Cáceres, que es la fundadora del primer diario digital femenino, me atrevería a decir también por lo que respecta a La Pampa, el primer diario totalmente con perspectiva de género, ¿sí? sí, Digital o de papel. sí. ¿Sí? Bueno, y el diario se llama diariofemenino.com.ar, después vamos a poner todos los datos para que la gente que quiera un poco leer y seguir el sitio lo pueda hacer, y también de la plataforma educativa, también con perspectiva de género, que se llama laesienjuego.com.ar, ¿correcto? Sí, sí. Bueno, y Sí, después, la ESI en juego la tengo junto con María Inés Alvarado. El diario es solo mío. Y Diario Digital Femenino no es solo el único de La Pampa, es el único de Latinoamérica en formato diario bueno, y así, con específicos. incluso aún más todavía. Sí, Bueno, y tenemos también el agrado de contar con la presencia y la colaboración de una joven periodista, ¿sí? Que ya tiene ganas de incursionar en el mundo del periodismo, que es Florencia Sauter Laxal, ¿m? Que nos acompaña y es de quinto segunda turno mañana del colegio Hugo Peinetti. Así que, hola Flor. hola Hola, ¿cómo Flor, estás? qué gusto colega futura, está bueno. Gracias. Muy bien. Bueno, así que ya desde pequeña incursionar y además con un tema súper interesante que es el tema de que nos incluye a todos, a todas y bueno, ahora también con el lenguaje inclusivo a todes, ¿sí? A todo el mundo. ¿Mm? Así que bueno, Leni, comenzamos yo, cuando me dijeron y estuve un poquito investigando acerca de lo que haces, la primera cosa que me llamó la atención, digamos, es este enfoque hacia la perspectiva de género, porque no se trata de un suplemento de un periódico tradicional o no se trata de que escribís artículos esporádicamente, sino que te dedicás exclusivamente al tema de la perspectiva de género dentro del periodismo. Me pareció interesante. ¿Cómo llegaste a incursionar en este ámbito? Yo creo que las desigualdades sociales en relación a las mujeres, las desigualdades que teníamos con relación a los hombres, siempre me llamaron la atención desde muy chica, siempre me molestaron y las sufrí. Entonces, yo no sabía, no fue una idea que siempre tuve. En realidad, cuando terminé el secundario, yo estudié Derecho y primero estudié psicología y no me gustó y a los 2 años abandoné y después estudié Derecho y no, ahí ni siquiera empecé porque justo se abrió la carrera de comunicación a término acá en la provincia de La Pampa y ahí, salida de la universidad, me fui a trabajar a la dirección de prensa de Casa de Gobierno y tenía pocos años el Consejo de la Mujer, el Consejo de las Mujeres Provincial de La Pampa, y bueno, y mi trabajo fue ir a cubrir ahí cuestiones que ninguno de mis compañeros querían, y ya para ese tiempo yo era la rara del grupo, porque hablaba de otras cosas, hablaba de género, de incorporar el género, del enfoque de género, hablaba de la violencia contra las mujeres, y entonces en ese tiempo era un tema como raro, porque te estoy hablando de, ya no me acuerdo, pero los principios de los 90, y entonces hablar del género, eras una persona rara que algún problema tenía, algún problema con los hombres o algún problema con tu sexualidad. Hoy habla todo el mundo, pero en ese momento era muy difícil poder incorporar el enfoque de género, ni te digo en las políticas públicas, porque si bien estaba creado el Consejo de la Mujer, yo creo que en su momento fue creado, y en muchos sitios sigue así, fue creado como ese reducto para ser políticamente correctos y no darle los presupuestos, las iniciativas, los empujes y bancarnos como corresponde. Así que fue, creo que ahí
donde empecé, y después, bueno, vas haciendo redes con otras mujeres que estudian las mismas cosas. Mira, justo ahora, en los primeros días de julio, RIMA, que era una lista de correo, un grupo de mujeres que nos metíamos en un correo a leer y a debatir nuestras temáticas, cumple 20 años, o sea que yo no estuve en la parte fundadora, pero sí unos poquitos años después. Entonces empezás a hacer redes con otras mujeres para debatir nuestros temas, para estudiar, para leer, y tenía que ver con esto, yo soy feminista, por supuesto, me defino absolutamente feminista como se debe definir cualquier mujer hoy, porque cualquier mujer que puede hablar, que se puede expresar, ya está siendo feminista, porque es el feminismo el que nos permite esto, las luchas feministas nos permitieron esto. Aún cuando hablen en contra del feminismo ya lo están haciendo, porque pueden elevar la voz, cosas que antes no se podían. Y bueno, así empecé, pero después andando, había, como vos decís, algún artículo suelto por ahí, alguna revista que publicaba algo, alguna colega con perspectiva de género que escribía en algún diario, pero eran datos aislados, y que muchas veces cuando los volvías a buscar al tiempo para hacer una referencia de algo, ya no estaban. Se perdían. Los archivos se perdían. Y Leni, entonces así fue como creé el diario. Una pregunta, puntualmente, ¿en qué año nace el periódico? En mi cabeza nació más o menos en 2010, con esto de que yo te decía que estuve trabajando, y yo hago mucho territorio, feminismo territorial, desde siempre estuve trabajando muchos años en esto del consejo, después estuve de coordinadora de un seminario sobre violencia doméstica y escolar en la Universidad de La Pampa, y de ahí pasé a una fundación y estuve muchos años, y pasaba esto. Yo veía que las y los estudiantes no podían encontrar material para sus tesis, para sus ferias de ciencias, para sus cosas, y cada vez que me consultaban por ser un poco más visible o por andar en el territorio, nos costaba, y como te decía, yo decía, mira, yo leí un artículo muy bueno de tal, y cuando iban no estaba más. Entonces surgió la idea de buscar un lugar donde yo, además de poder publicar notas mías, que de última es lo menos importante, que pudiera hacer un archivo, una recopilación de información que tuviera que ver con las cuestiones de género y con todas las cuestiones de género. Ya sea si estemos hablando de trabajo, de ciencia, de arte, no solo de violencia, porque también es cierto que a la gente le hablas a la gente, parezco Mirta Legrand, pero digo, en general, cuando alguien no está muy enfocado, le hablas de perspectiva de género, de enfoque de género, y creen, ya viene esto a hablar de violencia. Y la verdad es que son tantas cosas para ponerle el enfoque de género: la cuestión laboral, la brecha salarial, los accesos a la justicia, con distintas temáticas que no solo tienen que ver con la violencia, que también los accesos a la justicia en el tema de violencia son graves. Y después otra cosa que empezás a incursionar o a observar o a involucrarte son los abusos sexuales en la infancia, temas que surgen mucho. Bueno, y entonces en 2010 me lo imagino, y en 2012 fue 4 días, mira, me acuerdo porque era mi cumpleaños. El 28 de abril se me ocurre que tenía que hacerlo al diario, y me puse a trabajar, y el 4 de mayo ya estaba online, así que nació el 4 de mayo de 2012. 2012, bueno, mucho tiempo ya, casi una década. Sí. Y sos pionera en el ámbito de la comunicación enfocado a la perspectiva de género. ¿Cómo te tratan los colegas y cómo te trata el territorio pampeano, digamos? Bueno, yo vine con un poco más de suerte, porque aquí había otra colega periodista, Mónica Molina, que ella había hecho su posgrado en género en la Universidad de La Pampa, en el instituto, y arrancó con un programa en Canal 3, que no me quiero olvidar, pero no me quiero confundir, creo que se llamaba Punto G, y era para hablar de cuestiones de género, pero también fue re importante para quienes nos involucramos en la temática, pero no se le ha reconocido como debería hoy que incursionó. Y a veces no es fácil, porque no es fácil que tus compañeras y compañeros puedan incorporar la perspectiva de género en la mirada de la vida, no solo en la profesión.
en la mirada de la vida. Entonces a veces hacen cosas que parece que son políticamente correctas, como te digo, que es lo que se usa mucho en esto, pero no terminan siendo verdaderos cambios y profundos. Entonces a la gente le parece que vos podés, o a los colegas en general, que vos decís las y los y ya estás incorporando la perspectiva de género. Y la verdad que es mucho más profundo que eso, y se termina banalizando. Lo mismo sucede con el lenguaje. A nosotras no nos va a hacer más inclusivas con respecto al lenguaje inclusivo no sexista si ponemos la E. Nos va a servir pensar a las otras personas sin discriminarlas. Entonces, y después sí lo podemos acompañar con el lenguaje. De todas maneras, creo que ayuda mucho, y si también genera un rechazo, yo no lo uso, porque al tener un medio de comunicación, uno trata de que no te rechacen por cosas que no, por ahí no son tan puntuales, y que te consuman y después con el tiempo vayan entendiendo. Tampoco lo uso porque no creo que sea necesario ponerle E a las cosas para ser inclusiva. Hay formas de nombrar, por ejemplo, si yo en lugar de decir las estudiantes y los estudiantes, digo el estudiantado, o si en vez de decir las docentes y los docentes, las directivas, los directivos, las alumnas, los alumnos, digo la comunidad educativa. O sea, hay maneras de agrupar para nosotros ser inclusivos sin necesidad de escribir con la E. De todas maneras, sí hay una movida de las pibas y los pibes que utilizan mucho la E, y yo lo celebro y me parece genial, y se va a legitimar todo esto con el uso, como pasa con estas cuestiones, y porque además no se puede analizar ni desde la gramática, ni desde ponerle el poder de policía de la RAE. Esto es un lenguaje político y es así como lo debemos pensar y abordar. O sea que yo no tengo ningún problema. Hay momentos en que requiere, cuando voy a los colegios, hay pibas y pibes que quieren que diga todas y todes, y hay pibes que no. Y bueno, lo voy usando de acuerdo a cómo, pero no es que sea falsa, sino que me parece que es mejor puntualizar en la verdadera incorporación, en la verdadera inclusión de las personas. Y hay dos maneras de ver el lenguaje. Es el lenguaje inclusivo, que tiene que ver con las etnias, con las personas con discapacidad, con otras, con las razas, y el inclusivo no sexista, que tiene que ver justamente con el género. Se divide Bueno, así como en dos grandes. es muy interesante lo que decís, porque generalmente cuando hay personas que utilizan el lenguaje inclusivo no sexista, y justamente provoca el efecto contrario muchas veces. Entonces, y nos quedamos en la superficie, como vos estabas diciendo. Claro. Se termina discutiendo por una tontería, cuando en realidad el Claro. tema es otro mucho más importante, ¿no? Aunque tengo que decir que gracias a la implementación de la famosa E y al discurso, la entrevista que tuvo esta chiquita en el 2018 en un canal nacional, se puso en primer plano el tema del lenguaje y de la visibilidad de un montón del colectivo, o de muchas personas que no se identificaban, y estuvo bueno, digamos, este hecho de discutirlo, de que se pusiera un poco en Sí, primer plano. está buenísimo. Hoy justo que es el Día del Orgullo LGBT, cuando estamos haciendo esta nota. Exacto, sí, estaba justo por decirlo, exacto. Es maravilloso que si nosotras podemos darle respeto a las personas que están, esas minorías que están peleando sus derechos, nombrándolos como ellas y ellos quieren ser nombrados, me parece que está bien. O sea, a mí a veces me cuesta tener que pensar en, porque yo no tengo ningún rollo con nada, no tengo rollo con las personas que se vistan como quieran, que vivan como quieran, que vayan al colegio como quieran, que hagan de su sexualidad lo que se les antoje. La verdad es que no lo tengo. Entonces me cuesta tener que pensar que tengo que valorar esos derechos, porque para mí ya están de antemano en la cabeza. Eso me ha costado siempre mucho. Y también te cuesta cuando vos te sumás a alguna lucha, que te empiezan a preguntar, pero vos sos lesbiana, como si fuera un problema, y como si vos necesitaras ser la causa para luchar por una causa. Eso también nos pasa mucho a las feministas. Y la verdad que si fuera, no sé cuál sería el problema, no lo puedo, no, eso es algo que agradezco